Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Luz Escobar, activista cubana. ¿Qué tal estás? Hola, buenas. Y tengo el placer de contar con Nayare Menoyo, periodista cubana. ¿Qué tal estás? Buenos días, gracias por este espacio. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo. Vamos a hablar de la terrible situación que viven los cubanos y luego la situación actual, teniendo en cuenta todo lo que está haciendo Estados Unidos en Cuba. Y bueno, empiezo por ti, Luz. ¿Cómo es vivir en Cuba y qué significa para un cubano o cubana el estar bajo el régimen de Díaz Canel? Bueno, a ver, yo soy periodista independiente de un diario digital que se llama 14 y medio, que se hace desde La Habana. Hay 8 años en Cuba. Estuve trabajando para ese diario, pagando el precio que se paga en Cuba cuando dices la verdad, que es el precio de la represión, ¿no? Hay una estructura que es el Estado, que es la seguridad del Estado, que se dedica a eso, a reprimir todas las voces que son disidentes, porque a ellos les interesa mantener un discurso oficial que habla simplemente de prosperidad, de que ellos están haciendo todo bien, de que las cosas las tienen bajo control, cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces, eh, desde el año 2022 vine a España, estoy aquí exiliada y he podido seguir haciendo periodismo, ¿no? Y desde aquí, con las fuentes que tengo en Cuba, con los colegas que todavía están trabajando desde allá, he podido mantenerme al tanto de lo que está pasando. Y realmente, a ver, yo salí de Cuba y dejé todo catastrófico, ¿no? Desde 2018 hasta la fecha no ha ido otra cosa que el descenso, ¿no? La economía, la estructura, o sea, la crisis en Cuba es sistémica, ¿no? No estamos hablando de que hay una cosa que va mal, hay una cosa que va bien. Por eso a mí me preocupa que desde las portadas de los medios que se han dedicado a hablar de Cuba desde enero, cuando Donald Trump hizo este bloqueo de los petroleros, se enfoca mucho en que a partir de ese momento es que no, nosotros estamos mal desde hace muchos años, particularmente desde 2018, porque el régimen no ha sabido manejar la crisis económica, no ha sabido manejar la crisis financiera que han tenido, o sea, con todo lo que hicieron para arreglar las monedas, que eran tres y después dos, ellos le llamaron la unificación monetaria, eh, que puso todo mal, no ha sabido manejar que Venezuela salió del tablero, que era quienes mantenían un poco el flujo de petróleo, porque ellos no tienen economía para comprarlo, y no ha sabido manejar tampoco la fuerza que tienen cubanos para salir adelante. Simplemente le ponen trabajo a todo el mundo que quiera hacer lo que sea, ¿sabes? Entonces, en ese escenario, lo único que les importa es mantenerse en el poder. ¿Y el precio cuál ha sido? El precio ha sido que muchos cubanos han salido de Cuba. La crisis migratoria que vive hoy el país es inédita. Hasta el momento no se había visto una salida tan grande de cubanos. Eh, Gente pasando hambre, eh, largos apagones que no se habían visto tampoco. No hay medicina, no hay manera de sobrevivir el día a día. Los cubanos todos los días tienen que pasar por encima de su dignidad para conseguir lo básico, para conseguir un poco de champú, un poco de detergente, un poco de comida, un par de zapatos. Eso es todos los días, porque cuando tú tienes un estrés mensual para pagar el piso, por ejemplo, ok, bueno, no pasa. Un esfuerzo durante el mes, con la lengua afuera, como dicen los cubanos, paga tu piso, pero en Cuba esa ansiedad se vive cada día para poner en la mesa un plato de comida, para poder limpiar, para poder lavar, porque no hay agua, no hay absolutamente nada. No hay medicinas en la farmacia, no hay insumos en los hospitales. Entonces, el resultado es un país agotado, una sociedad angustiada, y desde la sociedad civil, que normalmente es la que tiene que responder a esto, ¿no? En libertad, tampoco se puede organizar, porque cada vez que la sociedad civil se organiza para hacerle frente a esta situación, es entonces, por eso es que hay más de 1.000 presos políticos, por eso es que hay muchos exiliados fuera del país, y el resultado es eso, un país que yo creo que ahora mismo está a la deriva. O sea, ahí no hay nadie preocupado por el destino de la gente. Nayare, ¿cómo lo ves tú? Sí, una cosa que dijo Luz que era una crisis sistémica y yo añado que también es una crisis multifactorial, ¿no?
Luz lo explicó súper bien, es una crisis que afecta a todos los sectores. Porque antes tú decías, antes del 2018, por ejemplo, se podía decir, bueno, hay ciertas cosas, hay un incipiente todavía muy sin derecho, muy sin base, pero podría haber cierto despunte de un sector privado, eso lo hay, pero es muy grave y lo que ha hecho es prácticamente ver todavía más las diferencias entre la gente que no puede acceder a ese sector privado porque no tiene familiares fuera. Yo el otro día estaba pensando que al régimen cubano le gusta mucho citar cuando en la Asamblea General de la ONU los países votan en contra de la resolución, ¿no? Por levantar el bloqueo. Les encanta citar eso. Sin embargo, no citan todos los estudios de la ONU que dicen que los cubanos no comen 3 veces al día, que hay un X% de cubanos que no comen 3 veces al día. No citan la Carta Magna de los Derechos Humanos. La Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU tiene como en todos sus artículos, el artículo de la libertad de expresión en Cuba se incumple, el artículo de la libertad de movimiento en Cuba se incumple. Luz, por ejemplo, es un ejemplo de que no puede ir a Cuba, de que ha salido prácticamente obligada por el régimen. El artículo de la libertad de asociación, Cuba lo incumple. Entonces, yo creo que tenemos que insistir, ¿no? Porque yo pensaba, se lo decía ayer a Yaima en un directo en Martín Noticias, yo pensaba que nosotros tener que repetir que somos una dictadura, yo pensaba que ya no teníamos que asistir a ese debate, por lo menos en la parte, yo pensaba que eso es un debate que ya era claro, ¿no? Que Cuba era una dictadura, que ya eso se sabía. Entonces, con toda esta situación todo este circo mediático, toda esta payasería de la flotilla, estamos de nuevo volviendo a repetir, volviendo a hacer una defensa de, oye, que estamos hablando de un país con unos números de envejecimiento poblacional terribles, con unos números de feminicidios terribles, estamos hablando de un país donde los jóvenes se han ido, donde hay una crisis migratoria, y la fuerza de empleo ha salido completamente del país, que son los jóvenes. Las personas que quedan en Cuba son gente que en su gran mayoría están esperando una oportunidad para salir, o es gente que no tiene absolutamente nadie y está en una situación de vulnerabilidad terrible. La mendicidad en Cuba ha aumentado a unos niveles que hace 10 años tú no lo veías, tú no asistías. Las escuelas están cerradas, los niños están en la casa, las universidades dan clase online, los hospitales, que la salud y la educación es uno de los pilares en los que el régimen siempre se ha apoyado ahí en su discurso. La salud, si tú no llevas la jeringuilla, no te inyectan. Los hospitales están en unas condiciones terribles. Nosotros, Luz y yo, y otras periodistas cubanas, hace alrededor de un año hicimos una investigación sobre cómo se está privatizando el sistema de salud cubano, porque el gobierno no puede, no tiene fuerza para mantener ese sistema de salud público, que no es gratuito, es público, y lo que hay es como una privatización por debajo, y eso, ¿quién lo sigue pagando? ¿Quién sigue pagando el precio de que el Estado no cumpla con sus funciones de Estado? La gente en Cuba. Entonces, eh, nosotros decimos mucho, en Cuba no hay derechos humanos, y parece que estamos diciendo, en Cuba no hay frutas en la frutería. Pero imagínate todos los días levantarte, todos los días de tu vida levantarte pensando en que tienes que conseguir pan, y que si tú gritas por decir que no puedes conseguir pan, te toca cárcel, te toca prisión, te toca... en Cuba los periodistas se sacan en la televisión y te hacen una campaña de descrédito donde te pueden sacar hasta con quién tú te has acostado para desmeritarte como persona, para que tu discurso sea para ellos menos válido. Entonces, yo estoy cansada, estoy muy cansada con este tema, sobre todo por el tema de tener que seguir explicando que somos una dictadura, que no tenemos derechos humanos, que hemos tenido que emigrar, que la emigración, mis amigas españolas que se han ido de España, se van de España porque en Londres, por ejemplo, le ofrecen un trabajo que es lo suficientemente tentador, suculento, y se van allí, y eso no les implica romper con su patria, romper con su país, romper con su familia. O igual se enamoran y se van a Francia y viven en Francia. Nosotros no, nosotros nos vamos del país porque nos obligan directamente, como ha sido el caso de Luz, que te lo puede contar a ti, o indirectamente porque tú dices, bueno. Luz, ¿quieres contar tú también por qué te tuviste que ir? Bueno,
lo has comentado brevemente, pero bueno, ¿qué te pasó para que te tuvieras que marchar exactamente? Bueno, a ver, en Cuba los periodistas, nadie mencionaba algo muy importante, que es el asesinato de la reputación, ¿no? O sea, lo que tiene el periodista es su credibilidad que lo sostiene con los artículos que publica. Si el régimen bloquea la página en la que tú publicas tus artículos, si el régimen se dedica en televisión nacional a decir que tú eres una mercenaria simplemente porque, por ejemplo, tu periódico recibe fondos del Departamento de Estado, o recibe fondos de una ONG, o recibe fondos privados, ellos consideran que tú eres mercenaria porque, bueno, se supone que tu trabajo debe hacerse gratis. Bueno, no lo sé, porque desacreditan a todos los medios por igual, a los que reciben fondos y a los que no, porque hay un modelo de financiación que no es igual. Sin embargo, a todos los atacan por igual. Lo que les interesa es que todas las personas que cuentan la verdad sean vistos por la sociedad como personas afectadas, como personas que si te reúnes con ellos vas a tener un problema, porque no solamente acosan al periodista, acosan a los amigos, a los familiares, y se genera como una radioactividad, te conviertes en una persona peligrosa. Entonces, esto, a la hora de explicar un poco lo que es la dictadura, ¿no? Que es lo que nos ha pasado a personas como Nayare y como yo, a la hora de explicar aquí en España a personas que todavía romantizan un poco lo que es la idea de Cuba, eh, nos cuesta un poco explicar esto porque la gente dice, no, pero en Cuba no matan periodistas. Digo, bueno, es verdad, pero los silencian, pero los desacreditan, pero los tienen en su casa con un cerco policial sin poder salir a las calles durante días, pero les cortan internet, pero les prohíben salir del país, pero si viajan luego no los dejan entrar. Te hacen una campaña de descrédito. Claro, y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? La muerte mediática también es una situación muy grave de la que yo no me voy a cansar de denunciar porque es algo que no hay que menospreciar. Y siempre encuentras también personas que te dicen, ah, pero tú eres una privilegiada porque, mira, has podido venir a Europa. Pero yo no quería venir a Europa, yo quiero vivir en mi país. Yo quiero vivir en Cuba, el país donde yo quiero vivir. He tenido que salir porque, ¿qué pasa? La situación, bueno, durante 8 años yo recibí todo este acoso que te estoy contando, pero la represión empezó a trasladarse a mi familia, ¿no? Yo tengo 2 hijas, entonces eran menores de edad y ellos empezaron a ir a la escuela, ellos digo, la seguridad del Estado, a ir a la escuela de mis hijas a hablar con los profesores, a citarme a departamento de menores de la seguridad del Estado. Empezaron a ir a casa de los padres de las amigas y los amigos de Isabel Paula, empezaron a preguntar cómo están ellas, y eso, por supuesto, me da mucho miedo, que eso lo hacen ahora, y después tú no sabes lo que van a hacer, porque en los interrogatorios me decían, porque ellas ya están a punto de cumplir 16 años, que es la edad en la que pueden ir presas, y bueno, tú no sabes con quién ellas se reúnen. Entonces en Cuba basta media vez que te pongan un cigarro de marihuana en una cartera para que vayas preso, porque en Cuba eso es penado por cárcel entre 3 y 5 años. Y eso no hay que demostrarlo en ningún tribunal. Entonces, eso eh, a mí en realidad me aterrorizó bastante porque yo digo, bueno, yo estoy dispuesta a pagar el precio del trabajo que hago, nunca tuve miedo de ir a la cárcel, pero no quería que mis hijas pasaran por eso. Entonces, por eso estoy aquí. Pero bueno, en Cuba eh, hay muchos periodistas que siguen recibiendo ese mismo tipo de acoso, ¿no? Y una vez en el exilio tampoco te libras de eso. Todavía hoy en los medios oficiales sale mi nombre porque hago un tweet, porque comparto un reportaje, porque participo en una investigación, porque doy una entrevista y me pone como parte de esa estructura mediática enemiga de la revolución y bla, 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 ¿no? Cuando en realidad lo único que estamos haciendo es defender derechos humanos. Nadie mencionaba lo de la ONU, por ejemplo, que ellos solamente a conveniencia lo citan, pero tampoco citan, eh, por ejemplo, pronunciamientos de Amnistía Internacional en referencia a los presos políticos, en referencia al acoso y la A persecución la que sufren libertad de los prensa. periodistas. Exacto, eso no. Ellos citan a Reporteros Sin Fronteras cuando se habla de un periodista en Gaza, un periodista en México, pero cuando se habla de los periodistas cubanos, ese reporte no les importa a nadie, como tampoco les importa, por ejemplo, en una cosa tan elemental como la cultura, cuando un escritor, por ejemplo, un cineasta que es incómodo para el régimen gana un premio internacional, eso no sale en los medios oficiales. Sin embargo, cuando es un artista que se ha plegado al discurso oficial o que simplemente les conviene, entonces sí salen todas las portadas de los periódicos. Esa es la realidad de Cuba, ¿no? Una narrativa que se cuenta a conveniencia del régimen, porque los medios oficiales están
sí. O sea, están controlados por el Estado. O sea, no existe un solo medio público que dé espacio a estas voces disidentes. Ellos en esos espacios desacreditan a todas estas personas, opositores, disidentes, activistas, periodistas, y no le dan derecho a réplica en ningún momento. Por eso a mí me gustó tanto que empezaran a multiplicarse estos espacios en redes en los que muchos cubanos han salido a contar su verdad, ¿no? Internet, 2018, cuando llega a los datos móviles de los cubanos, empezó a abrir un poco más ese espacio, porque hasta ese momento para ustedes la Internet es algo muy normal, pero en Cuba eso no existía. La tenía totalmente controlada el Estado en algunos puntos wifi que eran públicos, pero no eran gratuitos. O sea, estaban en los parques, pero tenías que conectarte a unos precios muy altos o en los hoteles. Eh, la Internet empezó a llegar de una manera muy poquita, ¿no? A los hogares a través de una cosa que ellos le llamaban Nauta Hogar, que al final era un router en tu casa con wifi, pero que eso era en algunos hogares muy poquito. Las cifras todavía a la altura del 2026 son mínimas comparadas con el país, porque también la telefonía fija en Cuba es muy escasa. Entonces, en ese contexto de 2018, donde la Internet era muy escasa, todo el cubano que tuviera un móvil tenía la posibilidad de conectarse. Entonces, eso empezó a promover estos espacios donde la gente se expresaba, más allá de todo aquel que también ponía un post en Facebook o compartía una noticia de un medio independiente. Y eso empezó a generar también nuevas fuentes de información. Por tanto, la narrativa del régimen empezó a resquebrajarse y el cubano empezó a tener un poco más de contacto entre ellos, porque el contacto con la realidad lo tenían todos los días, pero no es lo mismo estar tú inconforme contigo mismo y con tu familia a poder compartirlo con los demás y poder decir, rayos, yo no soy la única que piensa así. Mira, sobre eso que dice Luz, fíjate si el control de la información para la dictadura, para el régimen cubano, ha sido un top en sus prioridades, que aparte de ese escenario que te está describiendo Luz con Internet en Cuba, cuando los cubanos salen a protestar, por ejemplo, cuando hay una protesta, lo primero que hace la dictadura cubana es cortar el Internet para todo el país. Porque bueno, en Cuba hay una sola compañía de Internet. Hay estudios, reportes que demuestran que otras empresas han querido invertir en la isla y el régimen se ha negado rotundamente porque a todo el mundo, o sea, todo el que va allí no va a pasar por el aro. Entonces, ellos tienen una sola compañía de Internet y eso hace que, claro, hay una protesta y ellos bajan, hacen así, a esto de la luz, se acaba el Internet y así ellos cortan la comunicación interna entre cubanos. Los medios independientes en Cuba, por ejemplo, casi todos, no sé qué situación hay ahora mismo, porque a veces ellos abren ahí un poco el espacio, pero normalmente está cerrado. Tú tienes que entrar con un VPN. Entonces, si tú tienes 4 horas de luz al día, esas 4 horas, por supuesto, lo coges para cocinar, para ducharte, para tener agua dentro de la casa, para hacer las cosas que tú necesitas como persona para vivir. Y tú para entrar a un medio independiente, tú tienes que poner un VPN, esperar que esa VPN levante, es muy complicado. Y entonces eso ellos lo saben, la manipulación de la información, el control de la información, eso ellos lo saben y han sido muy incisivos con eso. Por eso también las campañas de descrédito a los periodistas, por eso estar constantemente repitiendo que si tú recibes financiamiento, que si tú te reuniste con no sé qué persona, que si tú tienes una foto con un embajador norteamericano, porque esa es su manera de desacreditarte, porque ellos dentro del país siguen teniendo el monopolio de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Cuba todos son del régimen, excepto los medios independientes. Y contra los medios independientes hay todo el tiempo una cacería. Todo el tiempo hay una cacería contra los medios independientes. Entonces, es muy complicado. Ellos han tenido por muchos años el monopolio de la información y claro, por eso todavía hay una parte que se romantiza del proceso cubano, por eso tú llegas aquí y lo que tú creías que todo el mundo sabía no se sabe tanto, por eso todavía hay gente que te repita, pero tú pudiste estudiar gratis cuando no es gratis y es público, por eso hay gente que no sabe que en Cuba los feminicidios, por ejemplo, se registran de manera independiente, el número de feminicidios que hay en Cuba lo hace una plataforma de manera independiente, una plataforma feminista, porque el gobierno en 2025 creo que fue el 1, que fue que hizo su primer recuento. Independiente, espérate, aguántate ahí, y criminalizada, Y porque todas las activistas que trabajan para el Observatorio de de Alas Tensa género. y para Yo Sí Te Creo son perseguidas, acosadas,
por la seguridad del Estado, porque tampoco les gusta que ellos hagan ese trabajo. Entonces, eh, el registro que hay ahora, por ejemplo, a la altura del día de hoy, que son 14 feminicidios, está a la altura de un país como España, que tiene 49 millones de habitantes. Nosotros tenemos 9 millones de habitantes. Entonces es un escándalo la cifra. Y sin embargo, a esas mujeres que están haciendo ese trabajo, además, espérate, es un subregistro. Porque te podrás imaginar que 12 activistas en todo el país no pueden controlar todos los feminicidios. Ellas las van registrando a través de denuncias en redes sociales que después las confirman con un protocolo que ellos tienen, llamar a la familia, amistades, ¿verdad? Eso elementales que es un subregistro. Y en vez de ayudarlas, porque por ejemplo el Estado, bueno, yo no puedo hacer ese trabajo, pero por lo menos dejo que esas personas hagan su trabajo en paz o les doy un apoyo institucional, no, las persigo, las reprimo. ¿De qué estamos hablando entonces? Entonces es una gran hipocresía, a mi juicio, que personas que defienden en un país como España, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con el apoyo a la agenda feminista, a las mujeres y a las personas que se dedican a que los derechos de las mujeres se respeten, vayan a Cuba y se reúnan con esta persona que se llama Díaz Canel, que, bueno, ostenta el cargo de presidente, pero no lo ha elegido nadie, y con una sonrisa lo entrevistan en una cordialidad, en una comodidad, haciéndole preguntas que son prácticamente eh, De primero de periodismo. de pasarle la mano y no le haga preguntas que apunten a lo que está viviendo el cubano. El cubano está viviendo una situación de opresión. Cuando sale a la calle, lo primero que grita es abajo Canel, o sea, libertad para Cuba. No está gritando abajo bloqueo ni nada de eso. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente el cubano ha identificado que el bloqueo está ahí, pero el bloqueo no es el principal problema del hambre que está pasando la gente, de la represión, de la necesidad, de la falta de respeto, además, porque vamos a ponernos en otro plano. Ok, todo está mal, vamos a asumir lo que ellos dicen, pero ¿y por qué tanta indolencia? ¿Por qué cuando ellos hablan en televisión, por ejemplo, ignoran la realidad y se ponen ahí a fantasear, a manejar cifras que la gente le dice, pero ¿de dónde? Porque también son muy triunfalistas. En medio de todo este escenario, el cubano sale y no tiene transporte, que sale y no, se ponen a hablar de que sí, de que en tal hospital ha sido inaugurado. Pero señor, si uno va a los hospitales y corre la sangre, el orine, porque no limpia, o sea, entonces es como vivir en una burbuja y la gente lo nota. La gente lo nota porque, claro, ellos se pasean en carros con aire acondicionado, ellos se levantan con electricidad, ellos desayunan cafecito con jugo de naranja y tostada con mantequilla cuando la gente no sabe lo que es eso. Que, a mí, ¿tú sabes qué me pasa? Hay una cosa interesante. Cuando yo estaba en Cuba, 2022, desde venir para acá, en 2018 yo estaba escribiendo para 14 y medio, contando el desastre que es Cuba, ¿no? Porque o sea, en 2018, vaya, ahora lo vemos con nostalgia porque todo está muy mal. Eh, Cuba es un desastre. Cuba, el salario no te alcanzaba para prácticamente nada, ¿no? Sí, un desastre ha Estaba, sido siempre. Lo que pasa es que la crisis que hay claro, ahora pero entonces es a tan mí, profunda, pero un desastre ha sido siempre. claro, pero a mí me preocupa mucho. O sea, yo recuerdo que en 2022 yo decía, qué mal estaba, que yo recuerdo el 2018 como una cosa buena. O sea, fíjate si estamos mal, que yo recuerdo el 2018 como algo bueno. Entonces a mí eso me daba la medida de lo para abajo que estamos. Y yo creo que ahora las personas que están en el 2025, bueno, 2026 ya en Cuba, les debe pasar lo mismo, ¿no? Debe mirar para atrás, 2022, por ejemplo, y decir, rayos, qué mal estamos, ¿no? Porque es que no ha parado de, de descender la calidad de vida del cubano. Entonces, a la altura de hoy, el sueño de cualquier joven es salir de Cuba. O sea, ya la gente no tiene esperanza y por eso el que está afuera, que mira hacia adentro y dice, "Contra, pero ¿por qué no les preocupa que de pronto venga Donald Trump o vengan los marcianos y arreglen el problema? Claro, porque la gente está tan en la basura, literalmente en sus vidas, que les da lo mismo quien venga a mover el tablero, porque aquí no se trata de que si va a ser una colonia o si nos van a invadir, se trata de que va a mover el tablero, sea lo que sea, va a mover el tablero. Y en el movimiento de tablero, finalmente es posible, ojalá que sí, que la sociedad civil, que ha estado durante años amarrada, pueda levantar todos esos proyectos que respetan los derechos humanos, que respetan la voluntad del cubano, que respetan esa fuerza que tiene eh, el cubano para salir adelante. Entonces,
Eso es lo que quiere la gente de Cuba, ¿no? Tener el país en sus manos y que no esté secuestrado por una banda de ladrones que al final es un grupito, porque si tú me dijeras, bueno, es una clase, qué sé yo, son un montón de personas, no, es un grupito. Caben en esta casa que es pequeñísima, o sea, grupo de personas que se están beneficiando de la desgracia de un país entero. Entonces, Yo a veces, cuando Luz dice que caben en una casa, yo a veces con humor, cuando intento explicarle a personas que no son cubanas, ¿no? Qué tipo de gobierno hay en Cuba, para irme más allá de la palabra régimen. Yo siempre digo, es que Cuba es como una monarquía, que está gobernada por la misma familia siempre y está repartida siempre entre la misma familia. Y esa familia decide quién va a estar en el cargo simbólico de presidente. Esa familia decide quién va a una negociación, a un diálogo con un presidente de Estados Unidos. Esa familia decide quién es el ministro de Relaciones Exteriores, quién es el ministro de Economía. Esa familia decide quién va a la cárcel, quién sale. Esa familia decide, por ejemplo, que tampoco hay separación de poderes, quién va a estar enfrente del Tribunal Supremo. Esa familia decide la línea de comunicación. Entonces, Cuba es lo que fuese una monarquía sin decirlo. Nosotros, cuando ellos hacen el teatrillo de hacer elecciones, tú vas con una boleta y en la boleta hay una persona. Da igual, si la dejas en blanco, si pones ahí un pedazo de chicle, o si, va a ser esa persona. Entonces, no, en eso de las elecciones a mí me da mucha gracia porque en el programa este que yo estuve cuando salí, pues, este muchacho que me comentó esto es una persona que entiende que en Cuba hay una dictadura, pero me habló en un momento fuera de cámara que no, el cubano tiene participación en la vida política, ¿no? Porque en las elecciones eh, tiene un sistema que alimenta esa participación. Yo digo, ¿de qué participación tú me estás hablando? O sea, el hecho de que en los papeles parezca que nosotros participamos, no quiere decir que participemos. En primer lugar, porque cuando se eligen esos candidatos, que los elige efectivamente el pueblo en unas reuniones que son totalmente públicas, que la gente va ahí, propone a que parezca mejor. Esa lista después va a una cosa que se llama comisión de candidatura. Y la comisión de candidatura dice, este para afuera, este para afuera, este para afuera, y se quedan estos. La oposición ha logrado colar en esas listas a disidentes. Y lo que ha pasado es que cuando la lista baja, ya esos disidentes no están ahí, porque hay ese filtro. O sea, entonces, ¿dónde está la participación? No hay participación, porque ya después esos que suben votan por los que suben y los que votan por el presidente están en una asamblea súper controlada, donde ahí nadie se le ocurre, ahí todas las leyes que se han aprobado en las se aprueba por últimas unanimidad. décadas son o mayoría o unanimidad. Ahí no existe no, El no ahí no existe. ahí no, no existe, no existe. Y todo el que se ha atrevido a levantar la voz, que han sido poquísimos en los últimos años, ha terminado mal. O sea, por ejemplo, está el caso de Pablo Milanés, que estuvo en la asamblea y en un momento determinado estuvo disconforme por varias cosas que ya contará en su momento la familia y simplemente eh, salió de ahí. Hay que ser honesto, o sea, yo creo que uno tiene derecho a ilusionarse con un proyecto político, pero uno tiene el deber de, si falla, decirlo, retirarse, porque tú no tienes por qué ser cómplice de eso. Yo creo que le ha pasado a mucha gente es que arrastran y terminan como cuando te lleva una ola en la playa, ¿no? Y tú te quedas ahí en esa, no, uno tiene que tener la fuerza de salir de ahí porque te vas a ahogar, ¿no? Y es lo que le ha pasado a mucha gente que está todavía hoy ahí. Mira, tenemos el caso de Silvio Rodríguez, que se enredó en eso y ahí está recibiendo una KM de la fuerza militar que oprime al cubano cuando sale a protestar, repitiendo el discurso oficial y nunca se ha pronunciado a A favor favor de los cubanos. de un muchacho que ha sido preso injustamente, ¿no? Al menos públicamente, ¿no? Porque alguna gente me dice, no, pero él sacó de la cárcel a no sé quién en no sé qué año. Está bien, eso es una gestión particular que él hace por una persona en particular que le interesó. Pero públicamente, que su voz tiene una fuerza, no solamente dentro de Cuba, sino fuera. No se ha pronunciado para defender absolutamente nadie. Y yo creo que esto eh, es algo que habla mucho de su honestidad con lo que supuestamente él defendió en algún momento. Entonces, ¿te Alberto, no te hemos parece? dejado ni hacer preguntas. No, a mí lo más importante sois vosotras y que la gente sepa lo que sucede. Os quería preguntar, claro, ahora mismo en España, por ejemplo, ya sabes, partidos de más a la izquierda se hacen
la pregunta siempre del derecho internacional por el bloqueo de Estados Unidos, pero claro, a un gran mal no tenéis otro remedio, ¿no? Por eso, que lo ha estado diciendo Luz también, no tenéis otra que una intervención, aunque lo mismo nos guste que un país extranjero haga eso, un bloqueo al país, pero es que no tenéis otra solución para intentar cambiar. O sea, es la única alternativa real que después de muchos años os ha venido ahora, ¿no? Es que no está en nuestras manos. Para empezar, eso no está en nuestras manos. Pero la ecuación, ¿cuál es? La ecuación es que el régimen de Cuba no ha dejado espacio a la paz, no ha dejado espacio al diálogo, ha cerrado todas las puertas de lo que tiene que ver con un intercambio con la sociedad civil. Sin embargo, sí habla con Estados Unidos. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, cuando tú como gobierno, como dictadura, como régimen, lo que, como quieras llamarlo, cierras todas las puertas de conversar con tu ciudadanía que está disconforme, ¿no? Y cuando no le das Mm. la posibilidad de organizarse como sociedad civil, lo que queda abierto es el espacio de la violencia. Eso yo lo veo así de una manera bastante simple. Yo creo disculpa Lucas, No, yo no, creo yo, que, claro. yo creo que los cubanos piensen piensen en Estados Unidos como una opción, piensen en una, digamos, la intervención armada, que no es para nada la idea que yo defiendo, yo soy totalmente antitrumpista, lo he dicho en muchos espacios, pero yo creo que los cubanos estén mirando hacia eso como su alternativa, eso es responsabilidad directa del régimen cubano. O sea, porque ayer leí un artículo súper interesante, no sé si tú lo viste, Luz, que decía, es que la soberanía no se come. Entonces, una persona, que fue lo que tú dijiste en cuadro, que me pareció súper bien, si tú estás en un hueco, a ti no te importa quién te da la mano. Cuando tú sales del hueco, ya tú Claro. dirás, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo yo te pago esta supuesta deuda moral que yo tengo contigo, pero ya eso será problema de los cubanos. Entonces, la gente que está tan preocupada por el derecho internacional, se están preocupando ahora por el derecho internacional porque es Donald Trump y porque hay una persona imperialista, opresor de derechos, a quien Que oponerse. le sirve para su discurso. Le sirve para su discurso, le es muy válido para su discurso. Y el derecho internacional, cuando se ha preocupado, ¿no? Por los cubanos que llevamos años denunciando en todos los espacios habidos y por haber internacionales que en Cuba hay una dictadura, que es una dictadura muchas veces, no sé si esta palabra se puede decir, tú me pones un pitillo, una dictadura que es asesina. Entonces, el derecho internacional, bueno, ¿de qué sirve el derecho internacional? Sino en Venezuela, lo mismo. La gente estaba muy indignada por lo que había pasado, pero es que los venezolanos llevaban 25 años diciendo, a nosotros incluso nos disparan en la calle. No, los Y de venezolanos aquí, hicieron de todo. Los venezolanos hicieron asambleas, salieron a la calle, los los venezolanos mataron, sí se colaron en las hicieron elecciones, los elecciones, hicieron venezolanos de ganaron todo. unas elecciones. Entonces, claro, tú dices, bueno, ay, qué malo una intervención. Sí, yo creo que es muy malo una intervención, yo estoy en contra de cualquier tipo de intervención, pero si no queda de otra. Es que yo creo que hay mucha indolencia, Menoyo, porque cuando tú te levantas por la mañana, o sea, ya que yo llevo aquí 3 años y puedo ir viendo, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que estas personas indolentes, hay muchas personas que por suerte entienden la situación que está pasando. Pero estas personas indolentes, yo creo que también se levantan por la mañana, toman su café, ¿sabes? Toman su metro que llega a la hora, viven en democracia, pueden armar su partido y dan eso por sentado. No se dan cuenta que el chiriquito que ellos armen, que sea, es posible armarlo, porque viven en democracia y entonces la dan por sentada. Yo creo que hay que levantarse por la mañana un poco y agradecer un poquito, bueno, agradecer no, ser consciente, porque no hay que agradecer nada, porque eso es lo que te toca por derecho. Hay que ser consciente de que uno vive en democracia y de que esa es la base para cualquier otra cosa, para construir lo que sea, que tú tengas la posibilidad de expresarte, que tú tengas una calidad de vida, bienestar, para poder respirar y generar los proyectos que se te ocurren, ¿no? Entonces, mirar a Cuba y vernos como que, bueno, pobrecito ellos, mira, tiene internet, pueden viajar, no, nosotros también queremos lo mismo. No queremos vivir con partido único, no queremos vivir con represión, no queremos vivir en dictadura. Es tan sencillo como eso. ¿No quieres llamarle dictadura? Ok, no queremos vivir con partido único. No queremos vivir con personas que reprimen a los periodistas, que persiguen a los activistas, que no dejan vivir a los opositores. ¿Sabes? Eso, pues, es tan sencillo como eso. Queremos un Estado que se preocupe porque haya comida en las tiendas relacionada con el precio de perdón, con el salario de las personas.
sea, Mira, cosas Alberto, básicas. con este tema de Trump, a mí me pasa con Cuba igual que lo mismo que me pasó con Venezuela, que a mí me coexistía, o sea, en mi persona coexistían las posturas de, me parece lamentable que sea Trump la persona que está haciendo esto en Venezuela, pero estoy muy contenta que se haya llevado el dictador de la manera que haya sido. Me hubiese encantado que estuviera juzgado en un tribunal en Venezuela por delitos de lesa humanidad y no en un tribunal en Nueva York. Pero bueno, es muy fácil ser políticamente correcto cuando tú tienes comida, cuando tú tienes agua, cuando tú no tienes hambre, cuando tú estás en un país donde están todos tus derechos. Así es muy fácil ser políticamente correcto. Así tú puedes pensar en otras cosas. Tú puedes pensar en lo importante que es la soberanía, tú puedes pensar en esta persona que es la que está en el tablero político, cuánto en realidad le interesa los derechos del pueblo cubano, pero eso solamente tú lo puedes pensar si no tienes hambre, si tú te tienes que levantar en una lucha constante por la supervivencia, tú no estás pensando en eso, tú estás pensando en cómo yo salgo de aquí y llega el momento que se te agotan todas las opciones y ya te vas por cualquier vía. Entonces, Pablo, bueno, estos que han ido a Cuba, la Y Pablo flotilla, que Iglesias, Pablo sí. Iglesias, desde el punto de vista comunicativo, es una pantalla, es una payasería. En primera, porque a Cuba no hay que entrar por mar, porque el régimen cubano los iba a recibir a ellos con los brazos abiertos. Ellos pudieron ir perfectamente en avión. Entonces, lo de la flotilla es una declaración política que la Sí, hicieron sí. equiparando a la flotilla de Gaza. En Gaza hay un genocidio, que no es el caso de Cuba. Ellos podían llegar en avión perfectamente a llevar su ayuda humanitaria. Entonces, Pablo es una persona que estaba en España, estaba descontento con el panorama político que había en su país y ¿qué hizo? Fundó un partido político. Imagínate que Luz y yo podemos formar nosotros un partido político, Luz y yo, o Chicho y el otro en Cuba. No se puede. Entonces, que tú seas una persona que tengas esa trayectoria, que tú hayas llegado a donde estás de esa manera, que tú, la izquierda en España, por ejemplo, es la parte más revisionista con la memoria democrática, lo cual a mí me parece bastante bien. Y que tú, que aquí estás defendiendo que hay que resarcir a las víctimas, que hay que quitar los nombres de los dictadores de la calle, que hay que enseñar la historia de otra manera, y que tú vayas y le des la mano al dictador. O sea, es muy Sí. hipócrita, es muy reversado, es muy... Yo realmente no sé cómo esas personas pueden dormir tranquilas. Es muy hipócrita además porque, fíjate, ellos sí llegaron en avión, los Pablo Iglesias, o sea, la Sí, sí, flotilla sí, no, no, Iglesia, sí llevo un avión, llegó algo, obviamente. llegó, pero fíjate, eso es muy interesante lo que tú decías, porque el movimiento de Pablo Iglesias, yo recuerdo, ¿cómo se llamaba? Los Los indignados. indignados, Ah, bueno, y los indignados de Cuba, él los ignoró, llegó a Cuba, se reunió con el tipo que tiene el poder. A los indignados no les vio la cara, ¿sabes? Porque al final era lo que estábamos hablando ahorita. A ellos lo único que les importa es esta parte de la narrativa que les sirve a ellos para decir Donald Trump es malo, el antiimperialismo. Que fíjate bien lo que te digo, el imperialismo es malo en todo. O sea, cuando es de Rusia, pero cuando es de Estados Unidos también. Lo que pasa es que la denuncia selectiva es lo que a mí me indigna. O sea, yo creo que es muy hipócrita ir a Cuba y reunirse con esa persona que está oprimiendo a la gente cuando eres tú quien en tu país estás del lado de la gente que está indignada con el poder. Entonces, y es como también una es cosa que tú hipócrita, dices, también es hipócrita la parte del régimen cubano cuando intentan meter a toda la oposición cubana, como si nosotros no pudiésemos ser diversos, toda la oposición cubana cabe en la caja de, para ellos, de que, bueno, los opositores cubanos lo que quieren es una intervención norteamericana porque todos son trompistas, cuando en realidad no es así. Sin eso es falso. embargo, los que se sientan a conversar, no con nosotros, que somos los cubanos, y llevamos años pidiendo diálogo, los que se sientan a conversar con Trump, los primeros que se sentaron a conversar suavecito fueron ellos. Entonces, eso también es muy hipócrita que en la línea número uno para atacar a la oposición cubana sea, es que ustedes están de parte del malo de la película y los que se sientan a dialogar con el malo de la película son ellos. Sin embargo, nosotros nos dicen a la calle los revolucionarios, ¿sabes? Para que la represión, bueno, en fin, es que me Pero además altera. esto, es to- tota, es, 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 to- tota
desde el principio, desde que se empezó a intentar acabar con ese poder. eh, Todos los opositores, los activistas, disidentes que han armado proyectos, han estado enfocados en mejorar la vida del cubano, no han estado enfocados en otra cosa. No, claro, tú eres un poder que está oprimiendo a la gente, por supuesto que estamos en tu contra, pero no hemos sido personas que, de manera general, hay casos puntuales, pero además esos casos puntuales que han articulado violencia ya se marcan en un registro de hace décadas. O sea, la última disidencia, una disidencia que lo que apuesta es por un cambio, sí, un cambio, pero un cambio para bien. No estamos hablando de que yo voy a llegar ahí con una ametralladora a acabar con todos, no. Queremos que ustedes se vayan, sí, es verdad, pero lo que queremos armar es un país donde haya democracia, libertad, derechos humanos, prosperidad, bienestar, otra cosa. Y eso está en total sintonía con lo que quiere la gente. Lo que pasa es que hace 1000 años que ellos no hacen elecciones, lo que pasa es que no escuchan a la gente, viven en su burbuja y claro, lo único que quieren repetir es que somos la continuidad del proceso revolucionario y endiosar a toda Sí, esa que Cuba gente es el último bastión que de la además, izquierda en ojo, América Latina y en el son personas mundo y bla, bla. que llegaron al poder con el uso de las armas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque ninguno de ellos llegó allí por elecciones, llegaron con un alzamiento militar, en fin. Bueno, hay un claro ejemplo, por ejemplo, Zapatero en España antitrump y luego ya hay a Venezuela Así y mismo. hay que ayudar, que vengan a los Estados Unidos. O sea, que te quiero decir que para que se vea un claro doble discurso en un país y en otro. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más. No. Si no, si no, si queréis, según vayan dándose los acontecimientos, pues os invito otro día y podemos seguir hablando de Cuba, que es muy importante todo lo que está sucediendo y ojalá que Bueno, el régimen caiga. no, lo único que me gustaría agregar es que yo le pido a toda la gente, ¿no? Que te escucha, que cuando vuelva a mirar a Cuba, trate de ver los matices, ¿no? De no vernos como en blanco y negro y, por supuesto, nunca vernos como esos eh, ahí raritos que les gusta vivir en dictadura, ¿no? Somos iguales que todos los ciudadanos del mundo, queremos vivir en libertad, queremos tener prosperidad, bienestar, queremos tener el control del destino de nuestras vidas y de nuestro país. No queremos que haya alguien imponiendo por encima de nosotros lo que se hace y lo que no se hace. Es algo tan elemental como eso, vivir en libertad. Bueno, y a lo que dice Luis, yo quería, bueno, agradecerte. Esto lo digo en todos los lugares que voy, ¿no? Por darnos voz, sobre todo los cubanos, porque a veces nos están contando el país otras personas que no son cubanos, ¿no? Entonces yo quería agradecerte a ti y, bueno, a todos los medios que nos han invitado a dialogar e insistir en que este tipo de espacios suceden porque vivimos en un país en democracia, porque este tipo de espacios en Cuba no lo podemos tener, ni los podían tener los venezolanos, ni lo tienen los nicaragüenses, y ni los... Este, Ni... muchas Bueno, gracias, pues Albert. muchas gracias y un fuerte abrazo.